felicidades a la Embajada de Argentina. Y no lo digo simplemente por cortesía, porque realmente esto incluso para mí ha sido un descubrimiento. Voy a hablar sobre la presencia de la India en la obra de Julio Cortázar y no solamente sobre la prosa del observatorio, si me permiten, porque veo que hay una presencia muy significativa de la India y los dos viajes que mencionaste, ¿no? En 56, que usted mencionó, que en 56 y 68 realmente marcaron mucho a Cortázar y espero demostrarlo con esta ponencia. Porque en la nómina de los escritores latinoamericanos, cuyo encuentro con la India les dejó una huella marcada en su obra, no se suele incluir el nombre de Julio Cortázar. Y eso a pesar del hecho de que hizo estos dos viajes y a pesar del hecho de que ese encuentro con la India no solo se quedó patente en numerosos escritos suyos, sino que contribuyó de manera significativa en su transición de un escritor esteticista a un intelectual comprometido. Sin embargo, en el caso de Cortázar faltan hasta estudios mínimos que delinearan cómo este escritor concibió la India, de qué manera percibió la relación Oriente-Occidente desde su posición latinoamericana y qué huellas dejaron los dos viajes en sus obras literarias y también en sus numerosas cartas donde hace mención frecuente de nuestro país, así como en las centenares de fotografías sobre los varios lugares de la India que visitó en ambas ocasiones y que rinden testimonio al paso de este genio argentino por nuestras tierras. Por eso este presente trabajo, muy pequeño, dado las limitaciones que tenemos hoy, se centra precisamente en este aspecto y se centra además en dos ensayos. Hemos hablado de relatos cortos, hemos hablado de novela, pero como ustedes saben, los grandes maestros de la literatura latinoamericana han cultivado el ensayo como género por excelencia. Entonces, yo me voy a centrar sobre dos textos cortasarianos: Turismo Aconsejable, que es un extendido escrito sobre la ciudad de Calcuta y está incluido en su libro Último Round de 1969, o sea, un año después de su segundo viaje. Y claro, La prosa del observatorio, que es de 1972 y que es un largo ensayo, es poético, aunque dice que es prosa en observatorio, pero en realidad es un largo ensayo poético intercalado con una serie de fotografías realizadas por el propio Cortázar en los observatorios de Jaipur y Nueva Delhi. Imagínense que a 200 metros de aquí estuvo Cortázar tomando fotografías de todas estas curvas y rampas y gradas, ¿no?, de Yantapata. También nos apoyaremos en sus cartas, publicadas en varios tomos después de su muerte, algunas muy recientemente, en 2012, 2010, y que iluminan nuevas facetas de su vida y de su obra y constituyen una valiosa fuente para concretar el papel que tuvo su encuentro con la India. El primer viaje de Cortázar a la India, que data de 1956, fue su viaje de luna de miel. Instalado en París desde 1951, él y Aurora Bernardes habían conseguido el trabajo de traductores en la UNESCO, lo cual les dio mayores recursos económicos y decidieron casarse y celebrar la luna de miel con un viaje a la India. Aquí tenemos una foto, esto es de 1956. Y el segundo viaje lo hizo en 1968 y ya en esa época Cortázar comenzaba a sentir nuevas inquietudes como el resto de la intelectualidad europea, y el viaje a la India, su encuentro con la pobreza, la miseria, resultó un hito más en su camino hacia el compromiso social. Y si en palabras de Amado Alonso, la Cuba revolucionaria fue para Cortázar lo que la España republicana había sido para Neruda 25 años antes, el viaje a la India fue el particular viaje a Damasco de Cortázar, donde presenció el horror en la miseria de la gente y descubrió el sufrimiento del hombre, como si de pronto hubiera tenido conciencia del dolor de estar vivo.
según dijo su viuda Aurora Bernardes en el curso de verano sobre Cortázar y el boom latinoamericano, convocado por la Cátedra Vargas Llosa de la Universidad Complutense de Madrid el año pasado, junio de 2013, con motivo de celebrar el 50 aniversario de la publicación de Rayuela, novela que le catapultó a la fama. Ya se sabe que Cortázar, como usted ha dicho, en 1959, cuando empezó a escribir Rayuela como una antinovela, como usted ha dicho, pues que lo iba a titular Mandala. Y cito de una de sus cartas: cuando pensé en este libro, estaba obsesionado con la idea de Mandala, en parte porque había estado leyendo muchas obras de antropología y de religión tibetana. Además, había visitado la India, donde pude ver cantidad de mandalas indios y japoneses. Bueno, los críticos han comentado sobre este aspecto, han comentado sobre la importante función del budismo zen y el oriente en Rayuela. Sin embargo, para Cortázar, podemos decir que al contrario que Octavio Paz, por ejemplo, la India no es el camino de la salvación personal. El 6 de julio de 1962, Cortázar le escribe a Freddy Goodman, y Freddy Goodman es un poeta argentino muy conocido, muy conocedor de los Upanishads, de toda la literatura védica de la India. Y le escribe a Freddy Goodman: he pensado mucho en vos estos últimos tiempos, porque mi próximo libro, que se llamará Rayuela, va a ser el libro donde me vas a encontrar a fondo. Por suerte no hay nada autobiográfico en ese libro, pero en cambio he puesto todo lo que siento frente a este fracaso total que es el hombre del occidente. Contrariamente a vos, el personaje central no cree que por los caminos de Oriente se pueda encontrar una salvación personal. El primer encuentro con la India es un gran choque para Cortázar. De su impresión inicial cuenta, implícito de una carta: la primera impresión es alucinante. Uno se instala en el avioncito y ve en la cabina a un tipo con un enorme turbante sobre el cual se han encasquetado los teléfonos de la radio. El anacronismo es tan flagrante que uno se pregunta si va a salir vivo de esa pesadilla histórica. La extrema pobreza le conmueve y el humanismo en él se ve afectado. Cuenta Cortázar sus primeras impresiones de Bombay en una carta a Jean Bernabé, escrita el 22 de diciembre de 1955. Y cito de la carta: la primera reacción es de miedo, un pavor físico y mental, la sensación de que se ha cambiado de planeta. A ese primer choque sucede uno muy diferente: la paz, la serenidad, por contagio de la manera de ser de los indios. Quisiera hablarle mucho más de los mendigos, de los pobres de Bombay, tirados boca arriba en las aceras, porque eso es la India profunda, la raíz de ser el indio. Me daría asco hacer literatura de esto, pero créame, John, esa noche me marcó para siempre. Oficiante de traductor con la UNCTAD, aquí tenemos una foto de él en Bombay. Bueno, él consiguió trabajo de traductor de la UNCTAD y realizó su segundo viaje a la India en febrero y marzo de 1968. Y el verdadero impacto de ese encuentro se percibe al ver la correspondencia de esos años, donde se ve con nitidez el cambio que se percibe en Cortázar luego del viaje. En una carta de 68 al artista Julio Silva, le dice que regresa a la India no a ver monumentos como la otra vez cuando era un esteta, sino a ver a la gente y al pueblo. Hospedado en la Embajada de México con Octavio Paz, la estadía de 68 le supone también un diálogo con su par latinoamericano, que era gran conocedor de la India. Aún así, Cortázar muestra una constante inquietud ante la utilidad del viaje y dice: los problemas de su desarrollo no se solucionan con una conferencia. Le escribe irónicamente a su editor Francisco Cordúa: es que en este segundo viaje Cortázar no ve la India, ve el tercer mundo. Si la revolución cubana y sus viajes a Cuba desde 1963 le habían acercado al socialismo, la muerte del Che en 67 y el viaje en 68 a la India, y luego su participación activa en los acontecimientos de mayo del 68 en París, radicalizaron su profundo humanismo. Y en una entrevista a Elena Poniatowska, unos
años después, así lo explica. Bueno, aquí tenemos, esto lo he encontrado en el internet. Estos son algunos postales que él escribió en su viaje de 68. Tenemos Krishna, porque él vino por cerca de Holi, el festival de Holi tenemos, y también Sellers. Son tantas a Eduardo Jonquier y a su esposa. Bueno, en la entrevista con Poniatowska, con Elena Poniatowska, es una cita, por eso he puesto ahí, pueden leerlo. Creo que tengo una gran capacidad de ternura, dice Cortázar. La pido y la doy en grandes cantidades. Entonces es lógico que en mi planteamiento ideológico y político la presencia de la miseria y el dolor humano sean fundamentales. No sé si en La Vuelta al Día o El Último Round hay un texto sobre lo que sucede en la plaza de la estación de Calcuta. Es un texto largo, turismo aconsejable, y es la visión de un hombre. Soy yo. Estoy hablando en primera persona, frente al espanto del hambre, de la miseria, de la alienación, del subdesarrollo total, de la lucha por un pedacito ya no de choza, sino de suelo en donde dormir. ¿A ese grado están apellizcados miles y miles de indios? A ese grado. De ahí mi militancia política en el tribunal de Helsinki, en Bruselas, en el México que juzga los crímenes cometidos por la contabilidad chilena. Voy a hablar del turismo aconsejable. Este es el libro Último Round, y alguien ha dicho aquí que Julio Cortázar era un transgresor de géneros. Y si hay algún ejemplo es este libro, Último Round, que tiene de todo, que es un libro collage, un libro almanaque, como él ha dicho. Es un texto, entonces, turismo aconsejable, es un texto extensivo en el que la narración se centra en la descripción que hace Cortázar de lo que ha sido testigo en la ciudad de Calcuta. Está escrito en forma de un folleto turístico dirigido a un viajero europeo. El texto empieza con un fragmento del poema The Market de Gary Snyder, uno de los poetas norteamericanos de la generación Beat, con Allen Ginsberg y toda esta gente, bueno, antes de los hippies que vinieron a la India, y bueno, ellos vivieron en los años 60, Ginsberg y Gary Snyder. Lo que sigue en el texto es una descripción de la enorme masa de humanidad que vive en la Howrah Station, entre el calor, la miseria y la suciedad. Es la mirada del escritor viajero que, consciente de su posición de voyeur, aislado, de posición acomodada, está describiendo el tercer mundo. Y dice, es muy interesante. Usted llega a Calcuta en avión porque ya a nadie se le ocurre llegar en tren con ese calor y esas demoras. Entre 4 o 5 cosas decide ir a conocer la estación de ferrocarriles, la Howrah Station, y lo decide aunque haya llegado a Calcuta en avión y los ferrocarriles no le interesen para nada. Usted ha decidido visitar la Howrah Station, no solamente porque las guías afirman que es pintoresco, sino porque algún amigo en Delhi o Bombay le ha dicho que si quiere conocer la India, tiene que asomarse un rato a la Howrah Station. Cortázar intercala en el texto fotogramas, los stills, del documental Calcuta de Louis Malle, el cineasta francés, y crea así algo así como un ensayo fotográfico. So he's using stills from Louis Malle's documentary to create something like a photo essay. El uso, aquí tenemos, yo encontré solo, no tengo el libro, solamente tengo el ensayo, por eso no he podido traer las fotos, pero encontré uno en el internet, es uno de los stills del documental. Bueno, usa fotos como testimonio. El uso de fotos como testimonios en libros como Último Round se basa en la necesidad que el autor siente de comunicar realidades políticas urgentes y también para crear ese lector cómplice que crea Cortázar en todas sus obras. Y hacia el final del texto, la crónica o el ensayo fotográfico se convierte en una condena de la miserable situación humana. Y dice, el infierno, ese es el final del texto, el infierno es ese lugar donde las vociferaciones y los fuegos y los llantos suceden como si no sucedieran. Es una recurrencia infinita. La Howrah Station en Calcuta, cualquier día, de cualquier mes, de cualquier año en que usted tenga ganas de ir a verla, es ahora, mientras usted lee esto, ahora y aquí, esto que ocurre y que usted, es decir, yo, hemos visto. Algo verdaderamente pintoresco.
inolvidable, vale la pena. Bueno, estas expresiones como algo verdaderamente pintoresco, vale la pena, digo, cargan el texto de un humor negro, porque es un texto que en realidad pretende ser un guía turística para el viajero europeo, que mayoría de las veces viene a la India en busca de lo espiritual, en la busca de lo exótico, de lo pintoresco. Es una estrategia para despertar en el lector una postura ética, aun cuando esté en una posición acomodada o en el marco protegido de su propio entorno en Europa. Turismo Aconsejable es prueba de que este segundo viaje a la India le afectó profundamente a Cortázar y agudizó aún más su toma de conciencia política. Escribe Cortázar en una carta a Julio Silva en marzo de 68 desde Nueva Delhi que su actitud hacia la India ya no podía ser la de un esteta. Y dice: la India me muestra horriblemente lo que es el tercer mundo y me siento muy mal y con una constante crispación de estómago. No soy desde luego el esteta que era en 56, cuando me limitaba atentamente a ver lo bello de la India, sin preocuparme demasiado por el resto, que es casi todo. Bueno, después de ese giro político de los años 60, se nota en Cortázar un intento de explorar diversas maneras de expresar lo político y de explorar y afinar la relación entre la literatura y la revolución. Como se ha dicho aquí, él no quería ser un escritor comprometido dogmático, para decirlo así. Entonces, desde ahora, su constante búsqueda sería encontrar una fórmula creativa donde podía expresarse políticamente. Entonces, bueno, la novela, el libro de Manuel que se publicó en 73 se considera emblemático de esa búsqueda. Pero hay un libro que se ha quedado un poco comentado, no hay casi comentarios, hay muy pocos estudios sobre este libro, y es Prosa del Observatorio, que se publicó en 72, y la traducción al inglés ha salido en 2011. Yo tengo aquí la traducción, es una traducción de Anne Ackley, y además también se ve que no es ninguna editorial de prestigio que lo ha hecho, es una editorial Archipelago Books, nadie lo conoce, es una editorial sin lucro. Entonces, pero para mí es un libro importantísimo, porque en este libro, Jaime Al-Azraqui, quien es uno de los pocos que han estudiado este texto, opina que Prosa del Observatorio es el libro menos conocido, pero constituye el texto que más apretada e intensamente resume su visión del mundo. Y bueno, es un libro muy complejo y es muy difícil resumirlo, pero lo voy a intentar. En el epígrafe del libro, Cortázar informa sobre los dos protagonistas del texto. Por una parte, el Maharaja Jai Singh de Jaipur del siglo XVIII y sus instrumentos para medir las estrellas, y por otra, las anguilas en el mar europeo y su extraño ciclo de vida, cuya referencia él toma de un artículo publicado en París en 1971. A partir de estos dos elementos totalmente inconexos, Cortázar crea un extraño y lírico ensayo cuyo texto fluye y ondula a través del tiempo y espacio, usando 33 fotos con imágenes oníricas de la fabulosa arquitectura de los observatorios, en las que el juego de luz y sombra crea unos paisajes arquitecturales fantásticos, casi borgianos. Aquí tenemos, estos son fotos de Cortázar. These are the photographs Cortázar took. Hay varios, yo solo he traído 2 o 3. Entonces el texto comienza invocando una hora que es fuera del fluir del tiempo y se procede a tratar estos dos realidades excluyentes, las anguilas en el agua y las estrellas desde el observatorio, que en la escritura se entrelazan por la mediación simbólica de la banda de libros, the Beaver Strip. El lector pronto advierte que los dos planos, anguilas y estrellas, el océano y el cielo, el occidente y el oriente, no existen en un binarismo. El texto invoca correspondencias escondidas y propone una lógica alternativa que puede deshacer la aparente oposición entre los dos terrenos. Y voy a citar
voy a ya concluir, porque es un texto exquisito. Voy a citar por eso un pequeño fragmento. La lenta curva de las máquinas de mármol o la cinta negra hirviente nocturna al asalto de los estuarios. Y que no sea por solamente dicho que eso que fluye o converge o busca hacia lo que es, y no lo que se dice, perra aristotélica, que lo binario que te afila los colmillos sepa de alguna manera su innecesidad cuando otra esclusa empieza a abrirse en mármol y en peces, cuando Jesse, con un cristal entre los dedos, es ese pescador que extrae de la red, estremecida de dientes y de rabia, una águila que es una estrella, que es una anguila, que es una estrella, que es una anguila. Permítanme leerlo en inglés porque aquí hay gente que no va a poder apreciar el liricismo. I'm going to read it for you in English. So it says, the slow curve of the marble instruments or the boiling black nocturnal ribbon assaulting the estuaries, and not just for being said, this that flows or converges or seeks might be what it is and not what it is said to be, Aristotelian dog. Let the duality that sharpens your fangs somehow know your superfluity when another sluice begins to open and marble and in fish, when Jesse, with a crystal between his fingers, is that fisherman extracting from his net with a shudder of teeth and fury, an Eve that is a star, that is an Eve, that is a star, that is an Eve. Bueno, pero después de descripción de las, hace una descripción de las águilas en el mar profundo y dice que las águilas van a entrar en el lenguaje muerto de los científicos y se llamarán leptocéfalos. Es decir, que Cortázar ataca la escritura que perpetúa estructuras discursivas dominantes a través de sus productos como diccionarios, tesis doctorales, diarios, y el escritor pone en entredicho, como en el resto de su obra, la palabra científica, la ciencia, el pensamiento binario, la catalogación, la taxonomía, el método y todas las estructuras que limitan la libertad del hombre y le impiden llevar a cabo la verdadera búsqueda que lo conducirá al encuentro de lo esencial. Prosa del Observatorio es un libro complejo que resume la labor intelectual y creativa de Cortázar. Y si tengo que resumir en unas palabras en qué consiste esta labor intelectual, es la tentativa de una mutación epistémica. What Cortázar is wanting is an epistemic shift, la creación de un hombre nuevo, para usar la expresión de Che, la creación de un hombre nuevo a partir de la búsqueda y la creación de nuevas formas de expresión y de una nueva racionalidad que sea capaz de crear una lógica alternativa. Y yo creo que su experiencia de la India contribuyó significativamente en esta tentativa. Muchas gracias.